Hola, hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Bernardo Brizuela, para los que no me conocen, para los que han estado siguiendo esta serie de 66, esta serie que hemos estado transmitiendo los días sábados, pues bienvenidos nuevamente. Y bueno, el día de hoy tengo el gusto y el privilegio de compartirles el estudio del libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, el cual voy a hacerlo. Quiero compartirles que es un reto para empezar, porque tiene tanta información, tanta doctrina, tanta historia y tantos puntos importantes a comentar que realmente no voy a poder profundizar en casi ninguno de ellos porque tan solo alguna de las parábolas pudiéramos hablar acerca de ellas, no sé, una hora por lo menos, ¿no? Entonces tenemos una hora, o espero que sea menos. A veces me cuelgo un poquito más, pero voy a tratar de ser muy concreto en toda la información que les preparé para el día de hoy, especialmente para todos ustedes. Y bueno, vamos a orar primero para encargarle este estudio a Dios y poder comenzar con esta enseñanza. Acompáñame, por favor. Dios amado Padre, pues gracias te damos por este tiempo que tú nos sigues permitiendo estar aquí, reunidos este sábado, Señor, o reunidos en alguna de las repeticiones, Padre, de estos estudios. Te queremos pedir, Padre, para que tú pues guíes este estudio, que tú pongas cada palabra que tú quieres que entendamos o comprendamos en mi boca, Padre, y que por este libro podamos renovar nuevamente nuestro amor por ti y todo el gran sacrificio que hiciste por toda la humanidad. Gracias, Padre, te damos por este tiempo, Señor. Te queremos pedir mucho por nuestra iglesia, por nuestro país, por todas las autoridades que hoy día pues están en eminencia, Señor, y te queremos pedir para que tú sigas guardando a cada una de las personas que ven este estudio, Señor, y que podamos seguir sirviéndote con todo nuestro corazón, Padre. Gracias te damos por este tiempo, te amamos. Y Padre, pues todo esto te lo queremos pedir, agradecer, en el maravilloso y precioso nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Pues bueno, vamos a comenzar con este estudio. Les digo que la verdad va a ser un reto nuevamente, pero ahorita van a ver por qué, porque hay muchísima información. Si alguna vez has leído, probablemente sí, el libro de Lucas, pues bueno, tú podrás ver que es uno de los libros que abarcan gran parte del Nuevo Testamento, ¿no? Eh, y este evangelio está caracterizado porque es muy cercano a hacer una biografía acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es decir, el autor, que es Lucas, eh, evidencia muchos datos, recopila la información de muchos datos que pasaron en este tiempo. Lucas no es un testigo presencial de este evangelio, sí lo es en el libro de Hechos, y ahorita vamos a ver por qué, pero bueno, Lucas es una de las personas o los autores más prolíficos del Nuevo Testamento. ¿Y por qué le puse aquí entre paréntesis en cantidad? Porque si tú juntas el libro de Lucas, que el autor, pues evidentemente es Lucas, y el libro de Hechos, el Hecho de los Apóstoles, que viene después del Evangelio de Juan, que el autor evidentemente también es Lucas, pues bueno, estos dos libros, cuando juntamos estos dos libros en cantidad, es la mayor parte del Nuevo Testamento. Ni siquiera las cartas paulinas, es decir, las cartas que escribió el apóstol Pablo, significan una cantidad como estos dos libros, ¿no? Entonces, es algo muy curioso porque estos libros son dedicados, por ejemplo, a Teófilo, que nosotros entendemos que es una persona de alto mando, de alta autoridad romana en aquella época, porque se dirige a esta persona como excelentísimo, ¿no? En ambos libros, tanto en Lucas como en Hechos. Y bueno, pensamos, bueno, se cree también que este romano es un convertido de Lucas. Por eso mismo Lucas le empieza a escribir la historia como tal de manera cronológica, por así decirlo, ¿no? Pero te digo que es algo muy interesante porque Lucas es el único autor de toda la Biblia, de los 66 libros, que no tiene, o más bien que no es judío. Es el único gentil que está autorizado, digamos, de esta manera,
para escribir en la Biblia, ¿no? En la palabra de Dios. Entonces, Lucas es un médico, un colaborador de los viajes de Pablo. Conocemos también que Pablo fue, digamos, su maestro, Lucas discípulo de Pablo, que lo acompañó en varios de sus misiones, de sus viajes, y básicamente él se valió de todos los testigos presenciales, de los relatos escritos y también de la tradición oral, todo escrito, por supuesto, bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces también Lucas presenta a Jesús como el Mesías, es algo muy importante porque es una profecía que se cumple en la persona de Jesucristo, un verdadero pariente redentor para la humanidad, que cumple la ley de la redención, que esa la podemos ver en Levítico 25, del 23 al 55, por tiempo no lo vamos a poder ver el día de hoy con detalle, pero tú lo puedes buscar después con mucha calma, y donde viene la idea de redimir durante 15 veces o ocurre 15 veces. ¿Qué quiere decir? Que Lucas presenta a Jesús como el Redentor que ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento y que en este momento empieza a cumplir esa labor y esa tarea que le dejó Dios Padre a su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Y de las 27 parábolas dichas por Jesús, no sé si conocías este dato con exactitud, la verdad es que tengo que confesar que yo no lo conocía con exactitud, cuántas parábolas había dicho Jesús, pero bueno, de estas 27, 17 son exclusivas del Evangelio de Lucas, es decir, no se mencionan en los otros 3 evangelios. El bosquejo es muy general, digamos, en donde empieza un prólogo con el libro, después viene el capítulo 1 y 2, donde está digamos, el inicio de la vida de Jesús, cómo se anuncia, cómo llega con sus padres, también en la misma manera un paralelismo, o decirlo de manera paralela, mejor dicho, también se anuncia la llegada de Juan el Bautista, su primo, que era el que iba a anunciar esta venida o esta llegada del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y después viene su bautismo, después viene la presentación como tal del Redentor cuando inicia su ministerio, que lo inicia en Galilea, y después el camino o el ministerio que él empieza a enseñar de camino a Jerusalén. Ahorita vamos a ver algo muy interesante, como muchos versículos son enseñanzas durante el camino que Jesús hacía a sus discípulos, el pago de un redentor, el alcance al público, su preparación, su experiencia personal, su ofrenda propiciatoria, las pruebas del redentor, sus aspiraciones y su ascensión, ¿no? Básicamente, a grandes rasgos, es lo que incluye el libro, ¿no? Pero ahorita vamos a ir detallando cada uno de los capítulos o la mayor parte de la información más concreta y más detallada posible, porque en verdad hay tanta información que voy a tratar de hacer lo más rápido posible, ¿no? Entonces, el prólogo, los primeros 4 versículos de este libro, explican el cómo y el por qué existe este libro. Entonces, el cómo es porque Lucas consulta la tradición de los testigos oculares, cómo lleva a cabo este libro consultando esta tradición. ¿Por qué? Porque él no estaba, porque no lo vivió, a diferencia de otros apóstoles como Pedro o como el propio Juan, que de hecho Juan y Mateo son los únicos apóstoles o testigos presenciales en ese momento que son escritores en la Biblia, de los autores del Nuevo Testamento, pero por eso Lucas tuvo que consultar estos testigos oculares. ¿Y por qué? Para mostrar cómo la historia de Jesús cumple la historia de Dios e Israel y básicamente de todo el mundo, ¿no? Insisto, ya todo había sido anunciado en el Antiguo Testamento, ¿no? Y empieza así de la siguiente manera, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, es decir, todos los apóstoles que fueron testigos presenciales con Jesús. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, aquí es donde menciona esta descripción antes del nombre, para el que fue escrito evangelio, este libro, que en verdad fue algo increíble, que lo haya hecho porque nos dejó un gran material
para conocer más profundamente a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Oh, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, esto también nos da, como ya habíamos mencionado, un preámbulo de saber que Teófilo era un convertido, era un romano de alta jerarquía, digamos, en el gobierno romano de aquella época, que había empezado a estudiar los evangelios, por así decirlo, o más bien las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, porque en este momento, como tú ya te habrás dado cuenta, pues no se había escrito toda la Biblia, ¿no? La Biblia se terminó de escribir 60, 70 años más o menos aproximadamente después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, con el libro de Apocalipsis escrito por el apóstol Juan, ¿no? Entonces, el capítulo 1 y 2, vamos a ver cómo es una introducción que Lucas hace acerca de dos personajes muy importantes, ¿no? Por supuesto, uno mayor que el otro, y el mismo personaje que lo introduce lo reconoce. Estamos hablando de la historia del nacimiento, que como te mencionaba hace ratito, son paralelas de Juan el Bautista, que sus padres son Zacarías y Elizabeth, y de Jesús, evidentemente, y sabemos que sus padres son José y María, ¿no? Que por cierto, Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, eso también ya lo sabemos, es decir, José viene a representar su padre en la tierra, aunque su padre espiritual, su padre natural, por así decirlo, es Dios Padre, ¿no? Y en estas dos historias también hay milagros ocultos, o no ocultos, perdón, hay milagros muy evidentes más bien, en la cual son promesas que no te la puedes creer de primera instancia, o por lo menos no se la creyeron los padres ni de Juan ni de Jesús. ¿Por qué? Porque Zacarías y Elizabeth eran personas de una avanzada edad y que habían anhelado tener un hijo, pero Dios por alguna circunstancia, por alguna razón, tenía que esperar hasta que tuvieran una avanzada edad para que verdaderamente las personas pudieran ver que era un milagro el que Elizabeth, la madre de Juan, hubiese concebido, ¿no? Y el milagro, por supuesto, también de nuestro Señor Jesucristo a través de María, que fue concebida por el Espíritu Santo, ¿no? ¿Recuerdas esta historia en donde José se había, como que dudaba, ¿no? ¿Cómo que ya estás embarazada? Si no nos hemos ni casado, no nos conocemos bien y ya estás embarazada. Y bueno, después se le acerca un ángel y le especifica que fue obra y gracia del Espíritu Santo, que es un hijo de Dios y que Dios le tiene un ministerio muy especial a él, que va a ser el padre de Jesús, ¿no? En la tierra. Y por eso fueron dos promesas improbables de un hijo. Juan, por un lado, es el mensajero profético que prepara a Israel para encontrarse con su Dios, es el que iba a preparar el camino 6 meses antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que por cierto son primos. Elizabeth y María eran familiares, ¿no? Y Jesús, el rey mesiánico que traía el reino y la bendición de Dios, ¿eh? Y nuevamente volvemos a poner el énfasis en el Redentor, ¿no? El que ya se había anunciado durante el largo y ancho del Antiguo Testamento. De hecho, si tú has seguido esta serie, te has dado cuenta que nosotros hemos dado este enfoque acerca de los libros que nosotros estamos estudiando, cómo se menciona la persona o cómo se manifiesta la persona del Hijo de Dios, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Y en este libro, evidentemente, es muy, pero muy obvio, ¿no? En estos dos capítulos también ambos padres cantan poemas de celebración y el primero de ellos es bueno, en realidad es el segundo, pero Zacarías, su padre, canta este poema que dice, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Evidentemente aquí Zacarías ya había conocido, sabido también de la concepción de María, ¿no? Y el milagro que iba a hacer a través de su hijo y también del hijo de María, es decir, de Jesús. Y el otro poema de celebración es de María, que dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor,
Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen, ¿no? Entonces son estos dos poemas de estas dos historias paralelas entre estos dos capítulos de introducción del Evangelio de Lucas, ¿no? Entonces el capítulo 3 viene un poco acerca, bueno, no un poco, viene más detallado acerca del bautismo y la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, que hay muchos detalles que podemos mencionar. El primero de ellos es cuando se bautiza Jesús por manos de Juan el Bautista, que Jesús mismo lo anuncia como uno de los más grandes profetas, ¿no? Dice, no hubo ningún otro más grande profeta que Juan el Bautista, ¿no? Y no porque haya sido su primo, su familia, sino porque realmente él tenía una de las tareas más grandes que Dios le tenía preparada a una de las personas antes de Jesús, que quiere decir que él tenía que preparar el camino. El bautismo era un momento en el cual las personas se arrepentían de sus pecados, ¿no? El bautismo como tal, quiero aclararte, no salva a las personas. Una persona que se bautiza es un evento simplemente de confirmación de la fe y de la decisión que han tomado anteriormente para entregarle su vida a Jesucristo. Entonces, en este momento estamos en el río Jordán, en donde Juan el Bautista está bautizando a nuestro Señor Jesucristo. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tenemos que entender que el Espíritu Santo, representado como una paloma, es una representación. No quiere decir que en este momento el Espíritu Santo haya entrado en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y Jesús es el mismo con el Padre, con el Espíritu Santo y con Él. Es decir, esta Trinidad es una sola persona, digamos, un solo ser, en la cual este bautismo, insisto, es una representación, un decreto de la confirmación de la decisión de seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Después, esta genealogía de Jesús que está descrita en este capítulo 3, por supuesto no la voy a decir toda porque está larguita y se van a aburrir, pero quise poner este versículo porque es algo muy característico y ahorita te voy a explicar el por qué José tenía que ser el papá de Jesús y por qué María tenía que ser la mamá de Jesús. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Aquí es algo bien interesante que si tú te pones a pensar, la genealogía debería incluir a María, la madre de Jesús. ¿Por qué? Porque biológicamente José no era su padre. Entonces, ¿por qué se incluye en la genealogía de José? ¿Por qué? Porque en la tradición, cuando una persona se casaba con otra, pues evidentemente entraba esa genealogía de esa familia, ¿no? Pero José, quiero aclararte que es algo muy interesante porque José tenía una descendencia real también y que si hubiese sido tal cual esa descendencia de reyes también. Acuérdate que en este momento está gobernando Herodes de una forma, digamos, simbólica, porque él no tenía ciertas atribuciones o ciertos poderes. ¿Por qué? Pues porque era judío y en ese momento todo Israel estaba bajo el dominio romano, ¿no? De las leyes romanas. Entonces, José tenía que haber sido en ese momento el gobernador de Galilea. Es algo muy interesante también porque nuestro Señor Jesucristo tiene estas dos ramas, digamos, de genealogías en la cual todas llegan evidentemente hasta Adán. ¿Por qué? Pues porque fue el primero, pero estas dos ramas de Jesús tienen ascendencia real, vaya, ¿no? Desde David para abajo podemos tener una descendencia, una genealogía muy específica con José y con María su madre, ¿ok? Por eso quise poner este versículo porque es muy interesante descubrir esto acerca de José, el papá
terrenal, vamos a ponerlo de esa manera, de Jesús, ¿no? Entonces Jesús, empezamos con la genealogía y otro dato interesante es que va de abajo hacia arriba la genealogía. Lo normal es que empiece o se acostumbraba mucho con los judíos a hacer la genealogía desde el primero hasta el último. Aquí Lucas empieza al revés, vaya, ¿por qué? Porque no estaba escrito para los judíos, sino estaba escrito para los gentiles, ¿no? Sobre todo para los griegos de aquella época. Entonces, Jesús empieza a caer su descendencia sobre David y después sobre Abán y eventualmente sobre Adán, ¿no? Jesús es el rey mesiánico que trae la bendición a toda la humanidad. Sobre la persona de Jesús empezamos a tener esta bendición y este nuevo plan, este nuevo pacto que Dios hace a través de su Hijo Jesucristo consumado en la cruz. Pero bueno, eso lo vamos a ver también un poquito más adelante. El capítulo 4, vemos cómo Jesús empieza su ministerio y este ministerio se ve reflejado en estos versículos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Algo muy interesante, estamos ante el inicio del ministerio oficialmente de Jesús. Él inicia su ministerio en la sinagoga. Acuérdate que en el sábado, se acostumbraba a ir a la sinagoga para leer los escritos del Antiguo Testamento, de la Tanakh, vaya, de la Biblia judía. Y bueno, esta es una profecía que está leyendo Jesús acerca de sí mismo. En Isaías viene esta profecía. Y bueno, por supuesto la gente se quedó perpleja, se quedó con gran asombro por este gran... digamos, speech, ¿no? Este gran pronunciamiento que tiene acerca de él mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque les está diciendo, estos versículos, esta palabra, se está cumpliendo en estos momentos en sus ojos, ¿no? Y aquí quise poner, o más bien puse dos palabras en mayúsculas, que es pobres y libertad. Son dos palabras claves que vamos a estudiar ahorita y de ahora en adelante. ¿Por qué? Porque ese es algo, el punto primordial que está predicando, que enseña y que hace Jesucristo en su ministerio en la tierra. ¿Por qué? Porque Él viene a liberar a los pobres. ¿Quién son los pobres? Son las personas de bajo estrato social o los marginados. No significa que por tener dinero vas a tener alta influencia o vas a tener, o tenías más bien en aquella época, una jerarquía social o jerarquía en el gobierno. No, lo vamos a ver. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, eh, hay un ejemplo muy claro para que lo entiendas más a detalle. Por ejemplo, Leví, que después cambia su nombre a Mateo, el apóstol Mateo, él tenía dinero. ¿Por qué? Porque era recaudador de impuestos, en la cual en aquella época era una profesión que a todo mundo molestaba, ¿no? Porque ellos ganaban del excedente de los impuestos que cobraban. Entonces, pues hacían una buena lana estos cuates, ¿no? Entonces, por eso estos cuates eran muy marginados. Pero también a las personas que no tenían dinero, que también habían sido muy marginadas de la sociedad judía. Y acuérdate que una de las cosas que decía Dios cuando les dio la ley mosaica, la ley a Moisés, es de que él protegía mucho a los pobres, protegía, les daba comida, les decía, si les prestaron, ya no se los cobran el año del jubileo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento, que Jesús no vino a cambiar, eso quiero aclararte, no vino a cambiar, pero sí vino a hacer que se cumpliera. Por eso tenía muchos problemas con con los fariseos o con los que llevaban la ley en ese momento, ¿no? Y libertad, ¿por qué? Porque libertad significa liberación, se refiere al año del jubileo,
que viene también en Levítico 25, los esclavos eran libertados y las deudas eran canceladas, eran perdonadas. Entonces acuérdate que esto realmente no es algo nuevo, pero simplemente Jesús les vino a indicar cómo realmente se debía de haber hecho, ¿no? Por eso, insisto, tenía muchos problemas con los fariseos, con los líderes religiosos, con los escribas. ¿Por qué? Porque se enfrentaba muy abiertamente con ellos por decirles hipócritas que realmente no llevaban a cabo la ley, sino más bien las costumbres humanas, ¿no? Las buenas nuevas de Jesús para los pobres vienen en el capítulo 4 al 6. Vamos a ver ciertos aspectos importantes, como el que Jesús demostró todas estas buenas nuevas a través de ciertas historias, a través de parábolas y a través de acciones que él iba haciendo durante este ministerio que él tenía a lo largo de todo Israel, ¿no? Que algo muy interesante es que Jesús jamás salió de Israel, por lo menos no está escrito en los evangelios o en el libro de Hechos. Jesús jamás dejó Israel, todo su ministerio fue ahí, y evidentemente muy enfocado también en la última etapa de su ministerio en Jerusalén. Sanando a los enfermos, como fue en el caso cuando sanó a la suegra de Pedro, cuando curó al leproso, cuando curó al paralítico, cuando sanó también al hombre de la mano seca, y todo esto, o gran parte de estas acciones y de estos milagros que él hacía, los hacía enfrente de las personas y los hacía en sábado. ¿Por qué? Para hacerlos, no para hacerlos repelar, ¿no? No es la palabra, pero sí para hacerles ver cómo sus corazones estaban increíblemente mal, estaban podridos por dentro porque cuidaban mucho el aspecto, ¿no? Si yo estoy cuidando ahorita mucho que me veo cachetón o no, pues, sería nada más el tema de la vanidad, ¿no? Porque eso pues yo no lo controlo, eso ya lo traigo, pero estos cuates, los líderes religiosos, los fariseos, eh, lo que cuidaban eran más las apariencias, más no la palabra de Dios. Acuérdate que Jesús nunca jamás quebrantó ninguna sola ley del Antiguo Testamento, ¿no? Al contrario, él vino, como él mismo lo proclama, vino a ser a que se cumpliera realmente, ¿no? Eh, También proclamaba estas buenas nuevas, que de hecho es el significado del evangelio, ¿no? Buenas nuevas, estableciendo a personas con espíritus endemoniados, ¿no? Personas que estaban con años o sufriendo por estar, haber sido poseídos por espíritus endemoniados, pues Jesús evidentemente hacía que se liberaran estas personas de estos espíritus, ¿no? También le daba la bienvenida a un marginado social, que es Leví, es cuando le dice, ven, deja esto y sígueme, y Leví lo hace increíblemente. Tú podrás decir, oye, pero ¿por qué dejó todo si tenía una buena chamba, tenía lana? Pues evidentemente porque era un marginado de la sociedad. Acuérdate que también después de esto, bueno, en este capítulo, bueno, en este libro, perdón, de Lucas y en los otros evangelios, se nota cómo Jesús está conviviendo con personas pecadoras, ¿no? Y cuando se les acercaban los maestros de la ley, dice, oye, ¿cómo estás con estos cuates? ¿Por qué? Porque ellos mismos eran los que marginaban a estas personas, a los pecadores, ¿no? Tú eres pecador, entonces no puedes estar aquí. Tú eres pecador, no puedes participar de esto. ¿Por qué? Pues porque rompes la ley, cuando realmente la ley de Dios siempre era expresada a través del amor, a través del perdón y la misericordia, que es realmente lo que nos viene a mostrar el personaje y de Jesús a través de todo su ministerio. Perdonando a una prostituta también y trayéndole restauración, es otra de las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y posteriormente a eso, pues viene lo que es los lineamientos o más bien el llamamiento de los 12, es decir, de los apóstoles. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué mandó a 12? Porque es un número también bíblico, es un número en el cual podemos entender que hay mucho significado atrás. ¿Por qué 12? Porque también significan o representan a las 12 tribus de Israel. No es el tema de este estudio, pero recuerda que en el libro de Apocalipsis también vamos a encontrarnos con 24 tronos en el cielo, 12 de un lado, 12 del otro, los 12 pilares
de un lado son las 12 tribus de Israel y los 12 pilares del otro lado son los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tiene un significado también esto bíblico y por eso hizo el llamamiento de estos 12. En aquellos días, él fue al monte a orar, estamos hablando de Jesús, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote que llegó a ser el traidor. En este momento, aunque eran 12, en realidad eran 11 porque uno sabemos que lo iba a traicionar y por las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo, pues le fue como en feria, ¿no? Yo no me imagino cómo le pudo haber ido en el infierno, porque evidentemente él no tiene un lugar en el cielo, ¿no? Y después de este 11º, en el libro de hecho conocemos que fue reemplazado, que tenía que haber sido reemplazado por Matías, ¿no? Cuando los apóstoles echaron suertes y bueno, la suerte guiados por el Espíritu cayó sobre Matías, ¿no? El 12º apóstol. Después continúa esta narración de Lucas acerca del Sermón del Monte, ¿no? De estas bienaventuranzas que vienen expresadas mucho más en el libro de Mateo capítulo 5, pero aquí se menciona nuevamente cuál es el propósito de este sermón, ¿no? Cuál es el propósito del reino y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, este nuevo reino y este nuevo pueblo que Él quiere llamar a la paz, a la reconciliación. Acuérdate que el propósito de Dios siempre fue estar en una comunión perfecta con el hombre. En ese momento no había judíos, no había cristianos, no había musulmanes, no había católicos, no había lo que tú quisieras, ¿no? No había naciones, no había países, no había raza, eran solamente el hombre, Adán, su mujer Eva, y Dios en el paraíso haciendo una relación perfecta, ¿no? Y ese siempre fue el plan de Dios, tener una relación perfecta con el hombre. Sin embargo, por la naturaleza del hombre, por sus malas decisiones o nuestras malas decisiones y nuestra naturaleza corrompida, es que por eso mismo nos separamos de Dios. ¿Y qué significa esta separación? Pues evidentemente es el pecado que nosotros tenemos en la carne. Por eso mismo, Jesucristo, en el plan que tenía dado por su Padre, por Dios Padre, en este momento de la historia del hombre, 4,000 años después aproximadamente de haber llegado el primer hombre a la tierra, el hecho de que a ti te digan que el hombre tiene millones de años y venimos del otro y del chango y de lo que tú quieras, pues bueno, yo por lo personal no vengo del chango. Si unas personas creen que vienen del chango, pues tienen todos mis respetos, pero la Biblia nos explica que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, desde Adán y Eva, reflejamos cómo es el carácter de Dios a través del perdón y la misericordia. Claro, cuando nosotros hacemos algo equivocado, viene una disciplina de Dios, viene una consecuencia, ¿no? Como les gusta llamar en el mundo, pero este sermón del monte viene a representar, insisto, aquí, aunque en el libro de Lucas lo hace a más grandes rasgos, en el libro de Mateo podemos ver cómo realmente es el corazón de Dios, una proclamación de fe absoluta en que esto va a ocurrir y que el que les está diciendo que va a pasar es el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, algo de lo que dice este sermón dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, vuelve a mencionar a los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Es decir, Jesucristo también lo manifiesta, nuestro Señor Jesucristo lo manifiesta con parábolas, cuando les dice, por ejemplo, aquella parábola de
de la viña que es arrendada a unas personas y que no quieren pagar la renta y manda a cobrar y lastiman al que cobre, después al otro también, finalmente manda al hijo lo matan y creen que se van a quedar con la viña por haber matado al heredero, ¿no? Y esta parábola se las cuenta directamente a los fariseos y ellos se dan cuenta que le está tirando una pedradota, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, evidentemente es parte de este plan en el cual los profetas habían sido asesinados gran parte por el propio pueblo de Israel. Entonces, el que haya llevado Dios a su propio Hijo no significa y no garantizaba que el pueblo de Israel y sobre todo los líderes religiosos lo iban a aceptar eh, con toda la confianza y con todo el amor y con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque él ya sabía que así tenía que pasar, ¿no? También había sido profetizado en el Antiguo Testamento. El capítulo 7 y 8, Jesús sana al siervo del centurión. En este momento vamos a ver ciertas historias, no las vamos a leer, pero vamos a mencionarlas a grandes rasgos, ¿no? Como la historia que Jesús sana a larga distancia, vaya al siervo del centurión, ¿no? Con una fe increíble que también muestra el centurión. Después Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, Jesús en el hogar de Simón el fariseo, que es cuando lo invitan a comer un líder religioso, pero realmente la historia se basa en el perdón que le da a la mujer pecadora que llega a pedirle perdón, a lavar sus pies a nuestro Señor Jesucristo, y esto le hace la misma referencia a Simón. Acerca de que él no había hecho nada, absolutamente nada de eso, aunque lo reconocía como un invitado, digamos, especial, ¿no? Pero bueno, lo puedes leer con más exactitud en el capítulo 7, del 36 al 50, ¿no? Después Jesús se ganó abiertamente la enemistad de los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque se enfrentaba mucho a ellos. Algo que tenía nuestro Señor Jesucristo es que enfrentaba abiertamente, nunca con groserías, nunca con prepotencia ni con orgullo. Al contrario, lo hacía con mucha humildad y realmente con poder y con autoridad para hacerlo, porque los enfrentaba acerca de los errores que ellos habían cometido, no solamente ellos, sino todos sus antepasados que no habían llevado correctamente la ley que les dio nuestro Señor, más bien que le dio Dios a Moisés muchos años antes, ¿no? Pero ahorita, perdón que estoy titubeando, bueno, no titubeando, sino tartamudeando, me quedé pensando porque eh, si tú te das cuenta, la ley son cientos de mandatos que le manda Dios al pueblo de Israel a través de todas estas leyes. ¿Y por qué se las mandó si sabía que no iban a poderlas cumplir? Porque dice que el que quebrante uno de estos será culpable de toda la ley. Es decir, si tú quebrantabas uno, ya ni modo, o sea, ya te perdiste el perdón, ya te perdiste todo, entonces tienes que esperar y tenías que llevar la ofrenda, el diezmo, la dádiva. Entonces era como un círculo de nunca acabar, era tener este cargo por saber si realmente ibas a ir al cielo o no ibas a ir al cielo, y como en cualquier religión nos los plantea, ¿no? Pero realmente el propósito de Dios con esta ley siempre fue hacerle saber al hombre que ellos o que nosotros, por nuestras propias fuerzas, inteligencia, recursos o capacidades, jamás nos íbamos a poder salvar, jamás. Nadie puede llegar a la presencia de Dios si Dios no nos lo permite. ¿Cómo nos lo va a permitir? A través de la aceptación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en este momento estaba como pensando acerca de, de esta situación acerca de la ley, porque Jesús vino, insisto, a hacer que se cumpliera de manera correcta. Aunque por eso tenía esta enemistad tan grande con los fariseos, con los líderes religiosos de aquella época. También se menciona mucho la parábola del sembrador, es una parábola también muy, muy, muy interesante, donde Jesús también manifiesta su poder a través cuando calma la tempestad, cuando va en la barca con sus discípulos, cuando sana a la hija de Jairo. Cuando te estoy diciendo sana es cuando la resucita, ¿no? Y al mismo tiempo en esa misma historia podemos ver y conocer a la mujer que tocó el manto y que fue sanada, ¿no? En el capítulo 9 viene una nueva revelación.
Jesús aquí se les está manifestando y les dice abiertamente, yo soy el Mesías y moriré en Jerusalén. Y estos cuates, los Mesías en ese momento, y cuates se lo digo con todo el respeto, porque aunque se los dijo, probablemente no lo entendieron con la profundidad que lo debieron de haber entendido. Ajá. Jesús les dice en el versículo 23 y 25, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Entonces, en este momento le está diciendo, ustedes van a sufrir, ustedes tienen que morir a sí mismos, ustedes tienen que seguirme todos los días. ¿Por qué? Porque es la verdadera relación que yo quiero con ustedes. Esta nueva revelación que les di, que el primero que va a sufrir soy yo, es el ejemplo más grande que podemos entender y que podemos tener de nuestro Señor Jesucristo, porque lo que Él hizo, ni tú ni yo lo podemos hacer. No solamente por las enseñanzas y por la sabiduría que demuestra, no sé si a ti te pasa, pero yo cuando empiezo nuevamente a leer los evangelios, no sé cuántas veces lo he leído, pero cuando vuelvo a leer los evangelios me emociono porque digo, aquí va a estar nuestro Señor Jesucristo, nuevamente voy a leer la sabiduría verdadera, voy a leer la sabiduría como tal, ¿no? Y voy a leer al Creador del universo. Tú puedes decir, bueno, el creador del universo no es Dios Padre, ¿no? La Biblia nos explica que Dios Padre es el arquitecto de este proyecto eh, que se llama universo, que se llama vida eterna, que se llama restauración y amor, y todo el proyecto fue hecho a través de las manos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, por eso necesitamos entender que cuando estamos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, lo estamos leyendo, lo estamos estudiando, estamos ante la propia vida, ante el ser, uno de los seres más poderosos de todo el universo, y el único más poderoso que Él es nuestro Dios Padre, ¿ok? Entonces, y como ellos dos son uno mismo y tienen una relación perfecta, estamos hablando que es algo increíblemente fuera de cualquier raciocinio que podamos llegar a tener, pero nosotros volvemos al principio de que cuando si queremos seguir a Jesús, tenemos que seguir su ejemplo. Tenemos que morir a todas aquellas cosas que no nos dejan ningún provecho, a las cosas del mundo, tener bien enfocado nuestras prioridades. Sabemos que el mundo a veces nos jala, sabemos que este mundo puede llegar a resultar muy atractivo porque lo es, el pecado así es, el pecado atrae a todo mundo, lo visual atrae mucho, lo que trae una satisfacción temporal atrae aún más, pero lo que puede llegar a tener un gozo, darte esa satisfacción eterna, completa, el gozo completo, vaya, de tu vida, es cuando tú sigues a nuestro Señor Jesucristo. Probablemente el día de hoy tú estás aquí porque viniste hace tiempo, hace meses, días, años, no lo sé, porque tú estabas igual que muchos de nosotros, de una manera vacía, una manera que no le encontrabas un propósito definido a tu vida. Pero cuando entramos a nuestro Señor Jesucristo, encontramos nuevamente este gozo, esta razón de vivir y esta situación en la cual nos encontramos todos y cada una de las personas que queremos seguir con todo nuestro corazón y servir a Dios. Entonces, Jesucristo aquí les está diciendo a los apóstoles, y evidentemente nos lo está diciendo a todos los lectores, creyentes de la historia, que necesitamos hacer sacrificios por Él. Y Él va a ser el primero que va a hacer el sacrificio, que insisto, ninguno de nosotros podría haber hecho ese sacrificio. Después de esto viene la transfiguración. Esta transfiguración que ocurre en el cual solamente a mí me gusta definirlo como el gabinete, el círculo interno de Jesús más bien, ¿no? Porque siempre que Jesús estaba en ciertos lugares específicos, vaya, llevaba a Pedro, llevaba a Juan y llevaba a Santiago, ¿no? Y Juan, digo Pedro porque es el que nombró, el que llevara la batuta de la iglesia, ¿no? El que tomara el liderazgo después de que él se fuera, de llevar a los apóstoles, ¿no? Este líder
que tú no dabas ni un solo peso, un denario por el dinero de aquella época, pero sin embargo que Dios escogió que así fuera para dar testimonio de que Él puede transformar a cualquier vida. Yo siempre cuento también una anécdota y con esto no lo quiero hacer más largo esto, pero siempre les cuento a ciertas personas que aquí yo les comparto de Cristo, le digo, mira, te voy a ser muy sincero, si Dios pudo conmigo, yo creo que contigo va a ser algo mucho más fácil. ¿Por qué? Pues porque Dios puede con cualquier persona y Dios no se limita por lo que tú eres ahorita, por lo que tú creas, por lo que tú seas, sino más bien Él ve el proyecto maravilloso que tiene para tu vida. Y por eso te va revelando poco a poco este proyecto que tiene para ti, para que podamos servirlo con eh, una mayor influencia en este mundo, ¿no? Entonces, en esta transfiguración está con Pedro, está con Juan, está con Santiago, y hablaron acerca del éxodo de Jesús, lo que estaba a punto de hacer o de llevar a cabo en Jerusalén, ¿no? Que estaba hablando Moisés, acuérdate que es la historia de Moisés, Elías y Jesús, y, y Jesús se representaba aquí, como aquí tú lo puedes leer, como un nuevo Moisés, como liberando a su nuevo Israel de la tiranía y de la maldad que en ese momento estaba viviendo todas las personas. ¿Por qué? Oye, pero no habían tenido a este Moisés, a este Abraham, a todos estos profetas, a David, a Salomón, a grandes personajes bíblicos que hemos estudiado en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, Israel tristemente vivía nuevamente bajo una tiranía y maldad. Y ya no se diga sobre eh, la esclavitud romana, sino más bien de los propios líderes religiosos que en ese momento llevaban a cabo la ley, o querían o trataban de llevar a cabo la ley, porque en realidad nunca la llevaron a cabo. Y aquí viene algo muy interesante, que ya por el tiempo me voy a apurar un poco más, pero viene algo muy interesante porque en este camino a Jerusalén, las enseñanzas que da a partir de aquí Jesús, todas las hace, o la mayoría las hace, dándolas en el camino. Por eso en algún momento del libro de Hechos, a los cristianos se llaman los del camino, porque iban por un camino, iban de un lado, iban a otro, claro, esa es la gran comisión, el que fueran a todas las naciones para bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Evidentemente era por ese tema, pero Jesús, vaya, fue el que puso el ejemplo, ¿no? Porque camino a Jerusalén es cuando da una gran cantidad de enseñanzas a todos sus discípulos, ¿no? Y consiste principalmente en parábolas y enseñanzas de Jesús en el camino, ¿no? Como ya lo platicamos. Lucas ilustra el seguir a Jesús como un viaje, en donde aprendas mientras vas en el camino. Entonces, en este caminar diario con Jesús, en la vida diaria vamos aprendiendo cómo es el vivir con Cristo, cómo es el tener una relación personal con Él y cómo es que Él nos guía a ti día con día. Por eso es que sus apóstoles, a diferencia de nosotros o como iglesia, que nuestro sistema de enseñanza es a través de la lectura y de la escritura de ciertos libros y de o ciertas enseñanzas o temas en particular, Jesús no los sentaba y les decía, oye, punto y aparte, sino más bien los enseñaba con su vida y los enseñaba eh, con su actuar diario. Imagínate tú si el día de hoy tú eres maestro, por ejemplo, y uno de tus discípulos te acompañara todo el día, serías un ejemplo de vida y restauración para esa persona, serías un ejemplo de decir, bueno, yo quiero vivir para Cristo como lo hace mi maestro. Entonces, por eso esta enseñanza es muy, muy característica, muy particular y muy importante porque Lucas ilustra aquí cómo es seguir a Cristo, es a través de nuestra vida diaria y cómo Él lo enseñaba a través de su vida a sus apóstoles y a los discípulos, ¿no? Porque no solamente le enseñaba a 12, sino también le enseñaba a muchos más discípulos, ¿no? ¿Cuántos pueden ser en ese momento que realmente eran fieles? Probablemente yo puedo decir que eran 70, que de hecho es
La historia que sigue después, cuando envía 70, envía en parejas a 70, ¿no? En el cual les dice que había que anunciar el reino de Dios y les da poderes especiales para poder sanar, para poder predicar y para poder convertir. Y ellos regresan, por supuesto, gozosos, ¿no? De lo que estaban experimentando. Imagínense, es que hasta los demonios eh, eh, se veían en nuestro dominio. ¿Por qué? Pues por el poder que les había dado Jesucristo, ¿no? Entonces, ellos en ese momento son llenados de un gozo increíble. ¿Por qué? Porque están testificando, así como tú y yo cuando empezamos a testificar a nuestro Señor Jesucristo, pues nos pasa probablemente lo mismo, ¿no? Por lo menos yo te lo puedo decir que en este momento estoy lleno de gozo porque nada me llena más, nada me da más gozo que el poder compartir con otras personas acerca de lo que Dios me ha enseñado, acerca de lo que Dios me ha dado y cómo Dios ha transformado no solamente mi vida, sino la de mi familia y la de tantas y tantas miles y miles y miles de personas a lo largo de toda la historia, ¿no? Y también Jesús les enseña acerca de la oración, les enseña a confiar en la provisión. Curiosamente también en esta etapa o en estos capítulos posteriores, Jesús les habla muchísimo acerca del dinero. Les habla como que el amor del dinero es algo que muchas personas terminan por acabar con sus vidas, con sus testimonios, con sus familias, con las ambiciones, cambian. Y bueno, básicamente Jesús les da muchas enseñanzas acerca de la riqueza, de las posiciones y cómo también acerca de la generosidad puede resultar un gran testimonio para el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Y también les da la parábola del sembrador, esta parábola que ya la habíamos mencionado hace unos momentos, que también es una parábola increíblemente muy buena, vaya, porque se enfrenta directamente con los líderes religiosos, ¿no? Entonces esta continua misión de Jesús para los pobres se ve reflejada también cuando sana a los ciegos, cuando sana a los enfermos, cuando sana a los samaritanos, cuando los menciona y les dice, estos cuates, aunque eran enemigos públicos, no número uno, pero sí tenían mucha rivalidad y recordar que también los samaritanos tenían una ascendencia judía en cierto momento y les daba la comparación, aunque estos cuatro son samaritanos, actúan mejor que ustedes, manos, ¿no? Entonces, que te digan eso, yo creo que sí te puede llegar a calar, o por lo menos estos cuatro les dolió y por eso se enojaron y por eso trataban el momento de matar y planear esta muerte de nuestro Señor Jesucristo, que por cierto, insisto también, no podían hacerlo ellos mismos. ¿Por qué? Porque estaban bajo la jurisdicción de Roma, ¿no? Y también cuando encuentras a Saqueo, ¿no? También este recaudador de impuestos, chaparrín, ¿no? Que entendemos que así es por las características que se sube al árbol y todo lo demás, ¿no? Pero fue algo interesante, ¿no? También el que Jesús le haya dicho, ahora tú me vas a invitar a comer a tu casa y vamos a invitar a tus cuates, ¿no? Que son una bola de pecadores. Y eso es algo que Jesús nos quiere decir. Tú eres pecador, pues precisamente por eso vine, por ti, ¿no? Entonces, esta historia de Saqueo también es algo muy padre, muy interesante para todas las personas que en algún momento hemos pecado. ¿Y quién son estas personas? La Biblia explica y muy claramente que somos todos, ¿no? Todas las personas en esta tierra, ¿no? Después explica el reino de Jesús cuando tiene un banquete para los pobres, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Esto viene en el capítulo 19, versículo 10, ¿no? Después, aunque Jesús tiene también banquetes con pecadores, también tiene ciertas comidas, encuentros, banquetes, como lo quieras llamar, con líderes de Israel. Estos líderes de Israel, lo que único querían con estos encuentros con Jesús era ponerle un 4, las cosas como son, ponerle un 4 y tratar de llevarlo ante el concilio para juzgarlo y eventualmente mandarlo a matar, ¿no? Aunque insisto, ellos no tenían la capacidad, el poder para poder mandarlo o darle muerte a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y entonces es cuando viene la confrontación, cuando les da más historias, parábolas y les da una revoltiza, vaya, de manera colosal, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo pues, es la sabiduría, es Dios, entonces el que tú te pongas como dice el dicho a Sansón, a las patadas, pues vas a perder, hermano. O sea, en verdad que no podemos, nadie puede, ¿no? Entonces,
Jesús les dice, más hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la mente y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Aquí les está diciendo Jesús a los fariseos, ustedes son unos hipócritas porque dan su diezmo, van con Dios a darle esto, pero lo más importante del reino de Dios, la justicia y su amor, no lo hacen. Entonces, no, de nada sirve que ustedes vengan a ofrendar, a diezmar al templo, o que vayan a hacerlo al templo, cuando no hacen lo más importante, ¿no? Entonces, como decir, aquí está mi pago por haber hecho mal, ¿no? Pero yo lo sigo haciendo y no me arrepiento y me vale, ¿no? Y entonces, es lo que les quería decir Jesús a estos fariseos. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Es decir, necesitamos, hay una necesidad, no porque Dios necesite de nuestro dinero, sino también que Él quiere ver cómo está nuestro corazón en el tema de la ofrenda y el diezmo, ¿no? Pero les aclara, necesitan los dos, demostrar justicia, amor y misericordia, y también ofrendar, ¿no? Diezmar en el templo. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Entonces, le está diciendo aquí, son la basura de la sociedad judía. Ustedes son la basura porque son hipócritas, porque Dios les encomendó una tarea tan importante y no la pueden llevar a cabo bien. Y aún así me juzgan, y aún así juzgan a mis discípulos, a todas las personas que están conmigo en el camino. Estas parábolas también, empezamos a ver estas parábolas perdidas, yo le puse aquí, ¿por qué? Porque Jesús quiere demostrar cómo todo lo perdido, Él viene a buscar todo lo perdido. Él viene por estas personas que estamos en algún momento perdidas en nuestra vida. No sé a ti te pasó, pero a mí sí, yo estaba perdido en ese momento que Jesucristo se encontró nuevamente en mi camino. Eh, las parábolas son la oveja perdida, la moneda perdida, y eventualmente encontramos o vamos en ese mismo capítulo 15, en la parábola del hijo pródigo. Es una manifestación increíble de cómo Dios busca al hombre, de cómo Dios empieza a tener esta relación perfecta con el hombre, ¿no? Pero algo muy interesante, no solamente tiene este significado del hijo pródigo, que Dios acepta a todas las personas que estén arrepentidas de todo lo que hayan hecho, y Dios dice, yo soy este padre que está gozoso de recibirte nuevamente, ¿no? Pero básicamente dirigido a los líderes religiosos, a los fariseos de aquel momento, el padre, que evidentemente es Dios, es el que le da la bienvenida a todos. El hijo es este nuevo pueblo arrepentido del cual Jesucristo vino para rescatar. Y este hermano, recuerda a este personaje del hermano que dice, ¿por qué este cuate le hace si se gastó toda tu lana y yo aquí como burro trabaja? Ya sabes, casi nunca hay los quejosos en los trabajos ni en las familias. El hermano son estas personas que rechazaron a Jesús y a su reino, es decir, a todos estos líderes religiosos, ¿no? Y Jesús finalmente llega a Jerusalén en la Pascua, cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos. Toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas, ¿no? En este momento, Jesús está llegando en la Pascua. Había tardado ciertos días para llegar, precisamente en el día de la Pascua, para cumplir lo que se había dicho de él en el Antiguo Testamento acerca de este Cordero Pascual, ¿no? Le recuerda que en la Pascua se sacrificaba a un cordero sin mancha de un año, y se sacrificaba vaya, para entregar su sangre por expiación, perdón, de los pecados de todo el pueblo de Israel. Entonces, todas las familias, recuerda que la Pascua se instituyó cuando Moisés y Aarón son los encargados, sobre todo Moisés, de guiar al pueblo de Israel fuera de Egipto, ¿no? Entonces, dice, la Pascua es el Peshat, el que pasa, vaya, que llegó por los hijos primogénitos de todo el que no tenía una mancha,
pues sí, una mancha de sangre en la puerta de sus casas, ¿no? Entonces, por eso es esta representación y Dios fue muy claro con Moisés al decirle, en esta Pascua cada año la van a hacer en conmemoración mía para que no se olviden de todo lo que yo hice por ustedes, ¿ok? Entonces Jesús empieza a hacer esta representación de esta Pascua, ¿no? Porque así tenía que ser y así tenía que haber cumplido en su persona. Entonces, este Cordero es Jesucristo y lo sabemos por también los evangelios que así nos lo demuestran, nos lo describen, y que Él también dio su sangre, hasta su última gota de sangre, por el perdón y la expiación de nuestros pecados, ¿ok? Y de hecho, después eh, el apóstol Pedro, en sus cartas, ya después de un apóstol totalmente, no convertido porque ya estaba convertido, pero cambiado de una manera total. Tú ya no te puedes encontrar el mismo Pedro en los evangelios que el que está escribiendo estas cartas, porque lo escribe 30 años después aproximadamente. Imagínate 30 años llenos del Espíritu, siguiendo a nuestro Señor, siendo lleno de tantas historias y poder tan especial que le había dado nuestro Señor Jesucristo a Pedro. Y bueno, básicamente él nos dice que lo más importante y lo más valioso que hay en todo el universo no son todos los diamantes, ni todo el oro, ni toda la plata, ni nada se le puede llegar a comparar con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, porque eso fue lo que hizo el pago por todos nuestros pecados. Por eso mismo su sangre representa la misma sangre que representaba el Cordero Pascual que se sacrificaba cada año en la Pascua, ¿no? Por supuesto, hoy se sigue haciendo, se sigue celebrando esta Pascua en la cuestión, bueno, en la cultura judía, ¿no? Y Jesús predice la destrucción del templo también. En Lucas 19, 46, 47 dice, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Aquí ya era muy evidente que sus cuates tenían un plan para matar a Jesús. Y tú te puedas decir, bueno, pues, ¿pero por qué? Pues, ¿qué daño les hacía? Pues, era muy evidente que estos cuates también temían por su chamba, ¿no? Porque decía, el pueblo se está lleno con este cuate. Nos llama hipócritas, nos resta autoridad, nos humilla. ¿No? Cuando queremos ponerle 4, pues no podemos, porque pues, la verdad sí nos da 25,000 vueltas, ¿no? Pero una de las cosas que temían era que les quitaran este poder y este lugar de eminencia que les había dado Dios. Así como Herodes, que acuérdate que también Herodes era gobernador en aquella época. Herodes no es que quisiera, hubiese querido conocer de niño a nuestro Señor Jesucristo, lo que él quería era matarlo, porque peligraba su chamba, porque él sabía muy bien que él no debía de haber estado en ese puesto en ese momento. Por eso temía, decía, entonces el Jesús que tiene el linaje real, pues me va a quitar mi chamba. Así de simple. Entonces, por eso Jesús tuvo que esconderse en Egipto los primeros años de su vida, aproximadamente cuando él tenía 4 años regresa a Israel, porque, pues bueno, fue guiado por su padre, bueno, José y María, por el Espíritu Santo para que pudieran regresar tranquilamente a Israel, ¿no? Pero bueno, la autoridad de Jesús, los labradores malvados, la cuestión del tributo, las preguntas sobre la resurrección y cuando acusaba a los escribas, todo eso viene escrito también en el capítulo 20 de Lucas. Y en el capítulo 21, 5, 6, viene un versículo muy interesante también que dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Aquí les está dando la predicción de la destrucción del templo a manos de los romanos. Ese templo que representaba el orgullo nacionalista de Israel, de la cultura judía, en donde se enorgullecían de que Dios habitaba ahí, que realmente en ese momento ya no habitaba ahí, por todas las cosas equivocadas y el corazón podrido que tenían todos estos líderes religiosos, eh, se iba a acabar, ¿no? Lo conocemos de la historia que 70 años después se narra
acerca de cómo se destruye este templo a manos de los romanos. 70 años, no recuerdo el número aproximadamente. Y bueno, desde ese momento no ha habido otro templo de Dios, que sabemos que después viene la construcción del tercer templo de Ezequiel, ¿no? En el cual va a ser un templo muy representativo, pero bueno, ahorita no voy a meter en eso porque si no me voy a tardar otras 2 horas, ¿no? Pero es algo muy triste porque en realidad también hacía llorar a nuestro Señor Jesucristo. Decía cómo esto, que era un pacto entre el ser humano y yo, bueno, entre el ser humano y mi Padre, tener una relación correcta, y cada vez que ellos me dijeran, oh, Dios, necesito de ti, perdóname, por favor, que tu presencia ilumine nuestro templo, ahí estaba yo. Y dice Jesús, este es el lamento de Jesús, cuántas veces no quise reunir a toda la gente, a todo mi pueblo, y tú no quisiste, Jerusalén, ¿no? Tú no quisiste. Pero bueno, después de eso viene la última Pascua. La última Pascua me estoy refiriendo a la famosa última cena de nuestro Señor Jesucristo hace con los 12 apóstoles. Y esto, en esta última cena, pues hay también nuevos símbolos acerca de este nuevo éxodo, ¿no? De esta nuevo pacto, de este nuevo pueblo, de esta nueva alianza que Dios quiere hacer con el hombre a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Este cuerpo partido, esta sangre derramada son las que liberarán a este nuevo Israel, este nuevo pueblo. ¿Quién es este nuevo pueblo? Pues todos los gentiles que no tienen descendencia judía y que en este momento pueden tener acceso a una relación personal con Dios a través de aceptar este pago que hizo por Dios por nosotros. Es la institución de la Cena del Señor, así se le llama más regularmente, en donde este cuerpo, que es el pan, el pan es el cuerpo, y el vino es la sangre, ¿no? Entonces, por eso esta última cena se da tanto pan como vino, que representan su cuerpo y su sangre para hacer el pago de los pecados de todas las personas, ¿no? Entonces, como, digamos, es como que se firma un contrato, ¿no? Por así decirlo, y cómo se firma, o cómo lo firma Jesús con sus discípulos para todo el mundo también, a través de este pan y de este vino, ¿verdad? Jesús es la Pascua misma, es el Cordero. Es decir, como te lo comentaba hace rato, pues Jesús vino a representar este cordero que tenía que haber sido sacrificado y derramar toda su sangre por el pago de los pecados, no solamente del pueblo judío, sino también de toda la humanidad. Y Jesús anuncia también la negación de Pedro, que eventualmente vemos al final del capítulo cómo lo hace, y cómo ora en Getsemaní minutos o momentos antes de haber sido arrestado por los soldados del templo, ¿no? Jesús arrestado, enjuiciado 4 veces, algo muy interesante. En algún momento tendremos la oportunidad de estudiar esto, porque es algo que yo quiero también estudiar y profundizar y tener todos los detalles, porque sabemos que Jesús fue enjuiciado 4 veces, fue enjuiciado por el concilio, que solamente le hacían alegaciones falsas, le levantaban argumentos que no eran correctos, y realmente él nunca tuvo nada por qué haber sido dictado para muerte, ¿no? Por así decirlo. Entonces, por eso se lo llevan a Pilato, porque Pilato era el que tenía la autoridad para crucificarlo y mandarlo matar, o mandarlo golpear, o mandarlo dar a azotes, lo que tú quisieras, ¿no? Y Pilato, cuando habla con él, dice, es que yo no encuentro nada, pues ustedes y allá de sus leyes y su religión, pero a ver, en las leyes romanas no hay nada, ¿no? Y después Pilato dice, que este cuate es Galileo, es decir, nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, con todo el respeto, nuestro Señor Jesucristo es Galileo, pues mándaselo a Herodes, así como que desde ahí ya queríamos ver cómo Pilato se quería lavar las manos, ¿no? Entonces mándaselo a Herodes y ya vemos, ¿no? Entonces en ese momento Herodes conoce a Jesús, que ya tenía muchas ganas de conocer a Jesús, que por cierto fue el que mató a su primo Juan Bautista, lo decapita, ¿no? Por un caprichito que tiene la hija de su esposa, que ni siquiera es su hija, pero bueno, ese es otro chisme y es de plática otro día.
Pero Herodes también está preguntándole con él y le está interrogando y dice, es que pues este cuate es un payaso para mí porque no le encuentro nada malo. O sea, ustedes lléveselo a Pilato porque ya no le encuentro nada, así es que vámonos, ¿no? Y Pilato nuevamente dice, es que no encuentro nada malo, su mujer ya le había advertido, por favor no le hagas nada, por favor no le hagas nada. Dicho sea de paso también, encontramos como la mujer de Pilato, no viene en este evangelio, pero lo encontramos en otro evangelio, si mal no recuerdo, creo que es en el evangelio de Mateo, no recuerdo bien, pero bueno, el punto es de que la mujer de Pilato, sabemos que era una creyente convertida porque creía fervientemente acerca de lo que predicaba nuestro Señor Jesucristo. Pilato no lo hizo, estuvo a punto de convertirse, pero finalmente se dio a la presión política porque los jefes religiosos, si mal no recuerdas, presionaban a Pilato para que crucificara a nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban ya vueltos locos, no querían saber nada del mundo, lo único que tenían en mente y por objetivo era matar a nuestro Señor Jesucristo. Y en el momento que este nuevo Israel, este nuevo pueblo, toma las riendas de, de este ministerio nuevo de nuestro Señor Jesucristo, es en el momento que los líderes religiosos, los fariseos, contestan a Pilato, ¿no? Pero ¿por qué voy a matar al que es el rey de los judíos? Dice, nosotros no tenemos ningún más otro rey que el César, ¿no? En ese momento se cumple la profecía, Pilato manda a la crucifixión a nuestro Señor Jesucristo, suelta a Barrabás, y en ese momento es algo muy importante porque espiritualmente Dios dice, ok, ustedes ya no quieren tener nada que ver conmigo ni con mi hijo, pues bueno, entonces ahora la administración de mi palabra la van a tener los gentiles, que ellos sí van a poder saber aprovechar eh, esta, esta nueva etapa de la iglesia, ¿no? Que en este momento estamos en esa etapa y en este momento estamos viviendo en esta dispensación, como se le llama, de la gracia, ¿no? Es decir, la iglesia, que somos todos los gentiles convertidos a la fe cristiana, somos los encargados de llevar el evangelio a todas las partes del mundo, ¿no? Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Es decir, aún en el momento de su crucifixión, nuestro Señor Jesucristo abogando por nosotros y abogando por aquellos mismos que lo querían matar. Es algo que probablemente tú y yo no entendemos o nunca lo podamos llegar a hacer, pero eso es algo que en verdad debe resaltarse porque nuestro Señor Jesucristo, aún así, abogando por aquellos que le querían hacer daño, ¿no? También había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Eso es como que un recuerdito de Pilato, ¿no? Porque acuérdate que el que puso esta inscripción fue Pilato, que era el que tenía la autoridad para hacerlo, que por cierto también los fariseos soltaron, es que ¿por qué pones eso? Nada les parecía, estos cuates parecían hijos, ¿no? Que les dices una cosa y no les parece nada, ¿no? Entonces, Pilato pone esta inscripción, este es el rey de los judíos. Es como decir, ok, yo ya me lavé las manos, pero hay que aclarar que este cuate yo creo que sí es el rey de los judíos y por supuesto también es algo, ¿no?, profético, ¿no? Porque efectivamente era el rey de los judíos, es el rey de los judíos, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Posteriormente, en este mismo capítulo de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es decir, 3 horas la tierra estuvo en la penumbra, es decir, como si a plena hora del día la tierra se oscureció, en ese momento. 3 horas. Entonces, imagínate cuál fue la reacción de todos estos cuates que estaban viendo morir, porque aparte se quedaron muchos para el término del show, ¿no? Y sobre todo yo creo que los líderes religiosos, porque ya tenemos que haber muerto a Jesús. Se tiene que morir, ¿no? Y duró pues bastante tiempo la muerte, ¿no? Bueno, en la cruz. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo,
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En este momento, nuestro Señor Jesucristo pierde la vida, pero sabemos que es de manera momentánea. ¿Por qué? Porque al tercer día, como ya lo había dicho las Escrituras, como él ya lo había anunciado a sus discípulos, al tercer día nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte y resucitó. Y cuando van a buscarlo a la tumba, que José de Galilea fue el que da esta tumba, en aquella época pues el que tuviera una tumba era personas que tenían lana, vaya. Entonces José de Arimatea aboga para, para pedir el cuerpo y darle sepultura. Y bueno, cuando las mujeres que atendían a Jesús van a buscar o van a visitar la tumba, pues encuentran que ya la tumba estaba abierta y, y ya no estaba Jesús. Dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Y aquí en este momento, ¿quién está hablando? Están hablando los ángeles con las mujeres, que le está diciendo, ya resucitó. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Acuérdense, esto ya se los había dicho, cuando se los dijo, ni lo pelaron. Esas cosas que te decían y eh, que te decían, esto es muy importante, y tú dices, ok, sí, y de repente, ¿qué era lo importante que me habían dicho? No me acuerdo. Algo así, por el estilo, le pasó a todos los seguidores y discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y Jesús después aparece a los discípulos y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se os predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es decir, la gracia, el perdón y la misericordia de Dios empezaba por el pueblo escogido, por los judíos. Tú puedes decir, entonces los judíos es el pueblo escogido. Sí, es el pueblo escogido de Dios. Y tú me vas a decir, ¿por qué? Por la soberanía de Dios. El pueblo de Dios es Israel, pero después de este evento y después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos ser llamados hijos de Dios a través de esta decisión eterna de dejar entrar a Cristo a vivir en nuestro corazón. Y bueno, esto, lo que les acabo de leer, estos versículos 44 y 47 del capítulo 24, simplemente les está recordando las profecías que ya habían mencionado, tanto el libro del profeta Oseas, en el capítulo 53, perdón, de Isaías, en el capítulo 53, en Oseas, el capítulo 6, versículo 2, y también diferentes salmos acerca de las profecías y de cómo tenía que haber sido cumplido esta muerte y esta resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en este momento acaba este libro, aunque acaba con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no termina la historia. ¿Por qué? Porque la continuación de este libro es en el libro de Hechos, que no lo vamos a ver en este momento, evidentemente, pero el libro de Hechos también es un libro que te puede llegar a extasiar porque es la historia de la iglesia en el primer siglo, cómo empezaron a aprender, cómo los propios discípulos se peleaban entre ellos en su inmadurez espiritual y después una maduración increíble que ayudaba a crecer la iglesia. Pero bueno, eso es algo que vamos a estudiar después. Y quiero terminar solamente diciéndote que todo este libro es un agasajo espiritual. Te recomiendo, te pido por favor que lo vayas a leer porque en verdad que hay tantas cosas que no podemos profundizar. Aquí solamente dimos un panorama general de todo lo que hay en el libro, pero evidentemente cuando queremos profundizar en la palabra necesitamos ir a la palabra. Y cuando queremos conocer más acerca de cada uno de los temas y las enseñanzas que Dios nos quiere dejar en nuestra vida, pues necesitamos entrar en una comunión con Él, en la intimidad y dejar que Él nos hable, ¿no? El corazón en este momento, no sé si te habló algo, pero creo que todos hemos aprendido grandes detalles de cómo es el corazón de Dios, ¿no? Y cómo Dios nos ha dado una enseñanza magnífica a través de esta historia, de este testigo no ocular que es
Lucas, ¿no? Nuestro querido Lucas, ¿no? Y que por cierto, para terminar, si tú tienes la oportunidad de ver esta película de Pablo el Apóstol, se viene reflejado mucho no solamente la historia de Pablo como tal, evidentemente, sino también de Lucas y de ciertas historias ahí. La verdad está padrísima la historia, muy apegada a la Biblia. Y los diálogos vas a encontrar que muchos de ellos te sabes, porque son muchos versículos, ¿no? Pero bueno, vamos a terminar con una oración y vamos a terminar dándole gracias a Dios por este maravilloso, maravilloso estudio. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por esta historia, este libro que tú nos has permitido, pues, profundizar el día de hoy. Gracias por la vida de Lucas, que tú pusiste en su corazón el poder tener esta cronología de los hechos, poner tantas historias y enseñanzas que encontramos en este libro de nuestro Señor Jesucristo. La verdad es que te queremos dar las gracias por todas las cosas que tú nos has mostrado, revelado y enseñado el día de hoy. Y queremos también anunciarte que queremos ser como estos apóstoles, que tú nos abras el entendimiento, que tú nos abras nuestro corazón también a querer servirte con todo nuestro ser. Y Padre, gracias por este tiempo que tú nos permites estar aquí y conectarnos cada sábado para poder comprender más profundamente tu palabra y sobre todo tu plan maravilloso y perfecto que tienes para cada uno de nosotros. Padre, te amamos con todo nuestro corazón y te pedimos que tú sigas permitiéndonos estar en este lugar íntimo contigo, Padre, y que podamos seguir creciendo en tu conocimiento y en la gracia que tú solamente nos puedes dar, Padre. Gracias te damos por todo esto, te amamos y Padre, todo esto te lo queremos pedir, agradecer, en el maravilloso y precioso nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Pues bueno, muchas gracias a todos por este tiempo. Les pedimos que sigan conectándose a estos estudios de los sábados. Disculpa por el tiempo que me tardé de más, pero bueno, creo que era importante conocer todos los detalles de este libro de Lucas porque es increíblemente profundo y toda la información que tiene, pero bueno, y tú ya te darás cuenta en el momento que lo vuelvas a leer o que lo leas por primera vez, ¿no? Pero les agradecemos mucho este tiempo y que Dios los bendiga a todos.